La presentación, loco. Pero su audio está desconectado. Ya se ve la imagen, ¿verdad? Se ve, doctor. Se ve muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. La colega que me antecedió explicó muy bien la parte descriptiva, la clínica, el manejo y todo lo que significa el, el tema sarampión. Sin embargo, tenemos una actividad que es muy importante y desde el nivel operativo, desde el nivel donde se resuelven en la mayor parte de los casos estos problemas, o si se tiene que referir o enviar muestras, tenemos una actividad muy importante que es la vigilancia epidemiológica. Y dentro de la vigilancia epidemiológica, siempre tenemos que recordar algunos conceptos, por ejemplo, el tema de vigilancia como tal, de todas las enfermedades, ¿no? Recordemos que es un proceso continuo de recolección sistemática, oportuna de la información. Esa información que será analizada y posteriormente se tiene que tomar una conducta para devolver, diremos así, en acciones estratégicas muy importantes para poder evitar riesgos, evitar brotes y evitar otros problemas mayúsculos que podrían derivar si no actuamos a tiempo. Entonces, vigilancia epidemiológica del sarampión, de esa manera se tiene que realizar. En la imagen estamos viendo de entrada una población muy vulnerable, los niños menores, por diferentes situaciones que vamos a ir detallando a continuación. Y en la parte central tenemos el mapa ambiente, donde podemos apreciar que ningún departamento se salva, diremos así. Hasta Pando tiene un caso. Entonces, el tema es muy importante para comentarlo. Además, recordar que esta enfermedad es inmunoprevenible. Muchos podrían mirar de lejos y vertir algún comentario, pero si es una enfermedad que se puede prevenir, se vacuna y ya está el problema solucionado. Sin embargo, vamos a también detallar el por qué en nuestro país hemos tenido en la pasada gestión, en lo que resta ya de esta gestión, problemas respecto a esta enfermedad y la ocurrencia de casos que ha ameritado la declaratoria de alerta sanitaria tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Un poco para definir, recordando lo que ya comentó la colega en muy buena exposición, es una enfermedad viral. Y otra característica que tiene es altamente contagiosa. ¿No? Está causada por un virus de la familia Paromyxoviridae, género Morbillivirus, y que tiene algunas características muy importantes. Para empezar la charla, debo referirme siempre a lo que significa nuestro ente rector máximo de salud, la OMS, representado en nuestro continente por la OPS, que menciona ya hace 2 gestiones, recomendaciones a todos los miembros de la Organización Mundial de la Salud, continuar con actividades que se dediquen a incrementar las coberturas adecuadas de vacunación contra esta enfermedad. Y además reitera que existen 3 estrategias importantes para poder hacer un buen control, un control efectivo, como son la vacunación, la vigilancia epidemiológica
y la posibilidad de respuesta rápida a brotes de sarampión. Esas constituyen las principales estrategias para monitorear, verificar anualmente la incidencia de la transmisión endémica de esta enfermedad. Recordemos que a nivel general, tras muchos años de descensos de la cobertura de vacunación, el 2022 los casos de esta enfermedad aumentaron, se incrementaron en un porcentaje muy importante en todo el mundo, ¿no? Esto ha meritado, esta casuística ha meritado a que se tomen estas estrategias que la OMS está recomendando. Con datos provisionales, inicialmente estoy hablando a nivel general, global. Los datos mensuales de vigilancia de sarampión que han sido publicadas hasta enero del 2024 han tenido un reporte de más de 369.195 casos sospechosos de sarampión en diferentes estados, de los cuales 171.156 fueron atribuidos a sarampión, ¿no? Incluye estos casos confirmados por laboratorio, con criterio epidemiológico, criterio clínico, etcétera. Y el 2023 ya se informó de 534.672 casos sospechosos en 169 estados miembros, de los cuales un 53% fueron atribuidos a sarampión. Eso ha significado un aumento del 64% de casos confirmados respecto a la gestión 2022. Y así, la Organización Mundial de Salud tiene registros donde se puede apreciar que existe disminución de las coberturas de la primera y segunda dosis del sarampión. Principalmente, si bien tenemos otras patologías que acompañan, a las cuales también se puede realizar el enfoque de vigilancia integral, ¿no? La ocurrencia de sarampión, pero en países de la región de las Américas, ha sido muy importante. Coberturas de vacunación en la región de las Américas. Se ha presentado un análisis del rango de coberturas de las vacunas. El año 2022, en los países de la región de las Américas, un descenso muy marcado, tanto en las primeras dosis, como es el 25% de los países de la región, y coberturas muy altas que también se han visto inicialmente. Por todo lo mencionado, la orientación que se ha dado, perdón, la OPS recomienda permanecer alerta ante la potencial aparición de casos sospechosos y o confirmados de sarampión, los cuales pueden ser importados desde otras regiones del mundo y generar brotes de diversa magnitud en los países de la región de las Américas. Aquí se debe tener en cuenta los factores de riesgo que vienen a continuación. Existen brechas en el desempeño de los indicadores de la vigilancia integrada del sarampión. La baja cobertura de la primera y segunda dosis de la vacuna contra el sarampión en muchos países y territorios de la región. La circulación activa del virus en países de otras regiones del mundo, el flujo migratorio de poblaciones vulnerables dentro de la región en las Américas y desde otras regiones de la OMS. Y 5, la ocurrencia de eventos masivos en la región que aglomera personas de varias partes del continente y otros continentes. Estoy teniendo un problemita, perdón.
Bien, un pequeño paréntesis por una falla. Espero que ahora sí esté la señal completa y el audio respectivo, ¿verdad? Hola. Se le escucha, doctor. Bien, vamos a continuar. Mil disculpas. Voy a proceder a comentar la situación epidemiológica del programa ampliado de inmunización en general en la presente gestión, datos del Ministerio de Salud. Bolivia, cobertura de vacunación de enfermedades trazadoras en menores de 2 años, desde el 2020 al 2025. Podemos apreciar rápidamente que la cobertura en los diferentes programas, tanto en la gestión 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y nótese que en la mayoría, con alguna excepción, tenemos limitaciones para poder haber llegado a las metas que nos hemos trazado. Eso sabemos muy bien en el nivel operativo, sabemos muy bien en los niveles respectivos donde se hacen estas actividades. Y si nos vamos a referir a las coberturas de vacunación con SR1, SR2, en niños y niñas de 12 a 23 meses, tenemos este panorama, donde podemos apreciar que en las diferentes gestiones de desde la 2020 a la 2025, ojo, aquí tenemos que comentar también lo ocurrido en la pandemia del COVID-19, donde ustedes saben perfectamente, todos los ojos y los esfuerzos han estado volcados a el control de esa enfermedad. Y en cierta forma podemos comentar el descuido de otras enfermedades, especialmente las actividades de vacunación, ¿no? Nótese el 2020, el 2021, 22, 23, así como el 24 y el 25, las coberturas respectivas que no han sido las óptimas a nivel de lo que significa en general en nuestro país. Aquí tenemos el total de casos a la fecha, 630, hasta la última semana epidemiológica en febrero, el total de casos confirmados de sarampión y su distribución nacional. Santa Cruz está por delante, La Paz, Cochabamba, Beni, Tarija, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Pando con un caso confirmado. Esa es la distribución por departamento de los casos de sarampión. El sarampión está distribuido por todo el mundo. Como ya lo dijo mi colega, los únicos huéspedes naturales somos los seres humanos. Afecta a menores de 2 años y algunos adultos. Se transmite por las secreciones respiratorias fundamentalmente, contacto directo con gotitas procedentes de nariz, boca y laringe. En la clínica, recordemos una vez más, el periodo de incubación de 2 a 12 días, el periodo catarral 4 días, periodo exantemático 5 días y el periodo descamativo variable, donde ya disminuye la fiebre, hay una mejoría generalizada, desaparece el exantema y aparece descamación furfurácea. Ya en los pródromos de 2 a 4 días hay algunas molestias generales, ¿no? Y algunas, como las manchas de Koplik, que son características, especialmente nos sirven para la identificación en la revisión clínica. El exantema maculopapuloso no pruriginoso eritematoso del sarampión comienza detrás de las orejas generalmente, se extiende hacia el tronco y las extremidades afectando palmas y plantas. La fiebre desaparece el 4.º día después de la aparición del exantema. Las complicaciones. Tenemos en menores de 5 años, adultos mayores de 20 años, embarazadas, inmunodeprimidas y especialmente en personas que no fueron inmunizadas, que se convierten en población susceptible y vulnerable. Más frecuente la sobreinfección bacteriana, otitis media, bronconeumonía y otras afecciones en el árbol respiratorio. También, ocasionalmente, el sistema nervioso central puede haber
algunas complicaciones, especialmente meningoencefalitis. Las imágenes son elocuentes, niños afectados en la distribución, en este caso en la parte posterior del tronco, donde se puede apreciar las lesiones características, así como en extremos distales de los pequeños fundamentalmente. En el diagnóstico, fundamental la clínica, las medidas de soporte, luego un tratamiento sintomático en el manejo, si vamos a utilizar el laboratorio, PCR en tiempo real, serología buscando inmunoglobulinas respectivas. Y el tratamiento fundamental sintomático porque es una patología viral. Y el aislamiento preventivo es imperativo para controlar la cadena de transmisión de esta enfermedad. Y además algunos soportes que ya lo mencionó la colega que se deben utilizar, ¿no? Y en la prevención, como algún expositor una vez de la OMS decía, en primer lugar vacunación, en segundo lugar vacunación y en tercer lugar vacunación. Es una enfermedad inmunoprevenible donde la vacunación es la medida más acertada para poder controlar estos problemas. Muy bien. Dentro de las actividades de la vigilancia propia en esta enfermedad, tenemos que referirnos al punto de partida, donde identificamos el caso sospechoso. Y en la definición, ¿qué es el caso sospechoso? ¿Cómo lo definimos? Cualquier persona que presente fiebre y exantema maculopapular no vesicular. Aquí tenemos que ver el enfoque clínico, el epidemiológico y el enfoque de laboratorio. Son criterios para la clasificación de los casos de sarampión. En el enfoque clínico, fundamental la presencia de fiebre y el exantema maculopapular. El enfoque epidemiológico, donde vamos a investigar previamente el estado vacunal del paciente, del caso. Contacto con otros casos similares. Si ha tenido en los días precedentes, más de 21 días, aproximadamente 23 viajes de turismo, desplazamiento a lugares donde circula el virus. En este momento, ciudad de Santa Cruz, desde la pasada gestión. Y en el enfoque del laboratorio, la toma de muestras adecuadas, el suero, el hisopado, la orina que se puede recolectar. Y un poquito para aclarar sobre este tema, el transporte desde el nivel operativo tiene que ser en triple envase, empaques refrigerados en una cadena de frío de +2 a +8 grados centígrados, ¿no? Y en lo posible en las primeras horas, antes de que se cumpla las 24 horas, se debe hacer llegar al nivel respectivo las muestras recolectadas. Cuando se trata de tomar muestras de sangre en adultos, vamos a recolectar 5 ml de sangre y en los niños la mitad de la dosis, 2 ml, para el envío respectivo. Cuando hablamos de un caso confirmado por laboratorio, la identificación de inmunoglobulina M, que nos va a dar la actividad reciente del virus, el aislamiento viral, el PCR positivo. El nexo, el contacto con un caso confirmado por laboratorio y la clínica cumple con definición de caso sospechoso sin investigación, sin muestra adecuada, y posteriormente ya se verifica con laboratorio positivo. Cuando hablamos de un caso descartado, cuando existe un caso sospechoso con investigación completa y adecuada, con resultados de laboratorio negativos y no se haya comprobado el nexo epidemiológico. Es un caso descartado al cual obviamente tenemos que actuar posterior. Un caso post-vacunal que eventualmente se podría presentar, persona que ha recibido una dosis de la vacuna entre los últimos 7 y 14 días antes de la erupción, con una duración no mayor a 3 días, sin otra sintomatología acompañante y además no existe ningún otro caso en la zona. Caso sospechoso, un infante menor de 1 año
en que un trabajador de la salud sospeche sarampión debido a uno o más de las siguientes, ya sean malformaciones congénitas, podrían presentarse oculares, defectos cardíacos y otras en el nacimiento, así como sordera. Tenemos que investigar la historia de una infección confirmada o sospecha de infección materna por rubiola durante el embarazo, que nos va a aclarar el caso de un sospechoso en esta enfermedad. Aquí tenemos el reporte del Ministerio de Salud reciente del total de casos confirmados de sarampión y su distribución nacional. El total de casos a la fecha, 22 de febrero del 2026. Pando un caso, Chuquisaca 8, Oruro 9, Potosí 10, Tarija 13, Beni 16, Cochabamba 38, La Paz 41 y Santa Cruz 504. Nótese el reporte masivo en Santa Cruz, donde los casos confirmados prácticamente están en una distribución, en una torta, llevándose la mayor cantidad de espacio, ¿verdad? La distribución por semanas epidemiológicas de casos sospechosos y positivos de sarampión, tanto en la gestión 2025 y lo que ya tenemos de la 2026. Nótese en la gestión 2025, desde media gestión, el incremento de casos reportados, los mismos que tienen un comportamiento en descenso hasta fin de gestión de la 2025 y se mantiene a ese nivel en la gestión 2026, donde todavía tenemos el reporte de casos sospechosos y casos positivos de sarampión. La distribución, que es siempre importante por grupo etario y sexo, tenemos donde predomina en el grupo etario de 1 a 4 años, con un predominio tanto del género femenino, así como en el grupo mayor a 20 años. También le sigue el grupo de 5 a 9 años, ¿no? Donde el equilibrio entre ambos géneros se nota. La participación activa de ambos géneros en las actividades donde se convierten en factores de riesgo, como es el contacto, la exposición y especialmente el estado no vacunal de las personas. Bolivia 2025-26, datos del Ministerio de Salud, distribución de casos positivos de sarampión por pertenencia étnica, religiosa o por cultura. ¿Por qué me refiero a este detalle? Porque ustedes saben, ya conocemos que la secta menonita, que habita generalmente en el departamento de Santa Cruz, aquí está encabezando con un 28% en lo que se refiere a los casos positivos de la enfermedad, ¿no? Esta secta, para recordar rápidamente, se descubrió en la pasada gestión que no tenían vacunados a sus habitantes, especialmente menores, los cuales se convierten en muy vulnerables y es una población susceptible a contraer la enfermedad. ¿Y cómo ocurrió este evento? Cada cierto tiempo ellos acostumbran tener reuniones de confraternización y en esta oportunidad el año pasado le tocó a Bolivia ser la sede de esta secta para sus reuniones, donde arribaron población de distintos lugares del planeta y entre ellos pacientes portadores de la enfermedad. Siendo población vulnerable esta secta, la mayoría presentaron los casos después de la incubación en un determinado tiempo y es por eso que tenemos esa gráfica de 28%. ¿No? La mayoría de las otras sectas no tienen reporte o son mínimos. Casos positivos con 0 dosis por edad en relación a religión y cultura. Datos del Ministerio de Salud y Deportes. Tenemos a los menonitas de 1 a 4 años y en la delantera, ¿no? Por los datos que ya hemos explicado. Si bien también podemos ver en otros sectores y afinidad por religión y cultura algún reporte
pero no es comparable a lo que ha sucedido con este grupo religioso o étnico de los menonitas. Casos positivos de sarampión menores de 1 año, distribución por edad en meses. Podemos ver en algunos departamentos una distribución como es muy alta. En el departamento de Santa Cruz tenemos el reporte, tenemos en Cochabamba, en el eje troncal sobre todo, donde tenemos esa ocurrencia. Comparación, tasas de incidencia estratificada por edad de Bolivia y Santa Cruz. Fíjense en las dos gestiones, la incidencia estratificada por edad de los casos confirmados de la enfermedad, ¿no? Ahí tenemos que el grupo etario de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, es más manifiesto comparando a los otros grupos etarios. Y esta es la distribución de casos positivos de sarampión por municipio, la estratificación de la enfermedad. Los colores con rojo están mostrando aquellos municipios donde se han registrado casos positivos de sarampión en nuestro país. Y los lugares pintados de verde, los lugares que no hemos tenido registros oficiales de la enfermedad. No hay casos y hay casos. También es importante, colegas, comentar que en la actualidad, con datos oficiales del ente rector máximo de salud de nuestro país, se tiene vacunas disponibles o en saldo para poder afrontar esta gestión, con las cuales se está trabajando, con las cuales estamos programando actividades en todos los niveles de salud, y el dato que refleja el total de la disponibilidad de vacunas las tenemos aquí, ¿no? Esta presentación va a ser compartida también para que sirva de referencia para poder tener algunas actividades respecto a las acciones que se vienen y en las cuales todos estamos comprometidos. Y los lineamientos que nos mencionan y recomiendan para la campaña que se está ejecutando respecto a los sistemas de información. De 6 a 11 meses se aplica la dosis 0 de sarampión según disponibilidad. Se registrará en el RNB como campaña 2025 en sus presentaciones unidosis y multidosis. Ojo, la dosis 0 solo es para ti. Un poquito para recordar qué es la dosis 0. Es la dosis que en situación de contacto con casos de sarampión de un menor que tiene la edad mayor de 6 meses a menor de 1 año, se puede administrar. Esto ha sido implementado anteriormente en países de Centroamérica, donde han tenido una ocurrencia muy grande de la enfermedad. Es por eso que en ese grupo se coloca como dosis 0, el cual tiene que ser repasado nuevamente o se tiene que repetir nuevamente en el esquema regular del PAI. Cuando cumple el año de edad, recibirá la dosis del esquema nacional. En niños de 1 a 4 años, el esquema acortado, primera dosis al contacto, segunda dosis al mes de acuerdo al esquema de vacunación. El intervalo mínimo de 1 mes también se aplica luego de la dosis 0. De 5 a 9 años se aplicará una dosis de ESER o SRP de acuerdo a disponibilidad de la vacuna y se registrará. Personas que ya recibieron una dosis en la campaña 25 no deben ser vacunadas, no revacunar. De 10 a 19 años se aplicará una dosis de SR y se registrará en el RNB como campaña 2025. Las personas que ya recibieron una dosis de SR o SRP en la campaña 25 no deben ser vacunadas. Personal de salud se aplicará de 2 dosis con intervalo de 1 mes entre dosis y se registrará en el RNB como primera dosis y segunda dosis de SR. Personas que no completaron su esquema se continúan. Y para el registro en el formulario de consolidación se reportará la sumatoria de las dosis aplicadas, ¿no? Tanto con la vacuna SR y la vacuna SRP. Vamos a mencionar algunos indicadores de desempeño de la vigilancia integrada, tomando en cuenta 2 enfermedades. Si bien lo que más nos interesa en este momento es sarampión. Tenemos
la identificación de tasa de casos sospechosos, porcentaje de casos con muestra adecuada, porcentaje de casos con investigación, porcentaje de muestras que llegan al laboratorio menor a 5 días, porcentaje de resultados menor a 4 días, ¿no? Esto nos va a dar la posibilidad de hacer una clasificación de casos oportuna, ¿no? Estos indicadores son de auxilio para tomar algunas medidas. Una acción muy importante es la notificación semanal, que mantiene el sistema activo, vigilante, tenso. El desempeño más del 80% de las unidades de notificación, las mismas que notifican semanalmente casos sospechosos, realizando una vigilancia continua. La tasa de casos sospechosos mantiene el sistema sensible, capta todas las enfermedades que cursan con fiebre y exantema maculopapular no vesicular. Su desempeño 2 por 100.000 habitantes, ¿no? Ahí tenemos algunas enfermedades con las cuales podemos hacer diagnóstico diferencial mientras hacemos la vigilancia epidemiológica. Rubiola, dengue, zika, exantema súbito, erisipela, escarlatina, alergia medicamentosa, enfermedad de Kawasaki, eritema infeccioso, en el diagnóstico diferencial cuando hacemos la vigilancia. Porcentaje de casos sospechosos con investigación a menor a 48 horas. Esta acción nos mide la capacidad de respuesta del sistema y la toma de decisiones oportunas. Y el desempeño, el 80% de los casos son investigados menos a 48 horas, a cargo del equipo local, del equipo de la coordinación de red y el equipo departamental. Porcentaje de casos sospechosos con muestra adecuada, eso nos permite identificar la infección. Su desempeño, 80% de los casos con muestra adecuada. Una muestra adecuada suele hasta los 30 días de iniciada la erupción que se puede recolectar. Y el hisopeado nasofaríngeo menor a 5 días para el diagnóstico de la enfermedad. Porcentaje de muestras que llegan al laboratorio menos a 5 días o menor a 5 días. Contribuye a conservar la calidad de la muestra y a la oportunidad en el diagnóstico y toma de decisiones principalmente. Desempeño, 80% de las muestras llegan al laboratorio menos a 5 días. Por transporte público, en algún otro sistema más propio del sistema de salud, como son las ambulancias, cuando se aprovecha en alguna referencia de pacientes también. Porcentaje de muestras con resultado menor a 4 días, nos orienta para las medidas de control, principalmente. Su desempeño, 80% de las muestras que cuentan con resultados laboratorio menor a 4 días. Dentro de los lineamientos y recomendaciones para los países con brotes de sarampión, tenemos que destacar lo siguiente. La primera actividad, la vacunación. Implementar actividades de intensificación de vacunación para cerrar las brechas de inmunidad en algunos municipios de alto riesgo tan pronto como sea posible, principalmente aquellos municipios que son corredores de población migrante dentro de cada país. No hemos tenido el caso del municipio de Santa Cruz en particular en la pasada gestión y todavía en lo que tenemos de inicio en esta. Vacunar a poblaciones en riesgo, residentes en zonas donde está circulando el virus de sarampión, que no tengan prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión. Las estrategias las hemos mencionado: vacunación, vigilancia epidemiológica y la preparación de la respuesta rápida a brotes de sarampión. En los establecimientos de salud en los cuales se realizan actividades de vacunación, es fundamental que el sector salud estén siempre atentos a signos y síntomas de enfermedades respiratorias que pudieran acudir a los servicios y ofrezcan a los pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda por lo menos una mascarilla quirúrgica y las refieran para evaluación médica según los protocolos locales de abordaje inicial de los pacientes con sospecha de ETI o en el pasado reciente COVID-19, ETI, enfermedad tipo influenza. Mantener las demás medidas de prevención y infecciones
y prácticas de higiene respiratoria en los servicios de vacunación, ¿no? Eso es muy importante. Muchas veces vemos en las salas de espera gente que está con infección respiratoria aguda, enfermedad tipo influenza, están tosiendo, están estornudando y mínimo no llevan ni una mascarilla, ni un barbijo. Entonces, siempre es bueno mantener esas medidas en esta temporada, especialmente cuando tenemos cambios súbitos de estación de temperatura. Aunque actualmente no existen contraindicaciones médicas conocidas sobre la vacunación de una persona que haya tenido contacto con un caso de COVID-19, se recomienda diferir la vacunación hasta que se haya cumplido aislamiento preventivo, 14 días después de la última exposición, y mantener siempre una reserva de vacunas sarampión además de jeringas insumos para acciones de prevención y control ante casos importados que pudieran ocurrir. En algún momento hemos estado desabastecidos de los principales insumos y biológicos en los centros operativos, especialmente de primer nivel. Se debe revitalizar la vigilancia epidemiológica en las zonas de alto riesgo y con silencio epidemiológico mediante la implementación de medidas complementarias de vigilancia en terreno. Aquí podemos mencionar algunos sitios de entrada terrestre, por ejemplo, donde de otros países migran mucha gente. Ahí es donde se tiene que revitalizar la vigilancia epidemiológica, ¿no? Además, se puede realizar búsqueda activa de casos sospechosos. Fortalecer la vigilancia epidemiológica en áreas de fronteras para detectar y responder rápidamente frente a casos altamente sospechosos de sarampión. Mapear las rutas de migración interna y externa en cada país, en cada sector, para fortalecer la vigilancia epidemiológica y alianzas estratégicas, siempre con actores sociales involucrados en la salud de las personas, especialmente de los migrantes. Se debe realizar la obtención de muestras de suero, hisopado nasofaríngeo para la realización de las pruebas serológicas de diagnóstico por laboratorio y las pruebas moleculares, PCR en tiempo real, para la confirmación del ARN viral y también para la secuenciación genómica. De esa manera vamos a poder documentar el genotipo asociado con la infección. Es un trabajo más fino, pero con el apoyo del laboratorio ya a las capitales de departamentos se puede realizar aquello. En situación de brote y en caso de no poder confirmar los casos sospechosos por laboratorio, ¿qué debemos hacer? Utilizar las clasificaciones de caso confirmado por criterios clínicos. Recordamos presencia de fiebre, exantema maculopapular con al menos uno de los siguientes síntomas y signos, ya sea tos, coriza y conjuntivitis. Y ahí anexar algo como comentario, el nexo epidemiológico, el contacto directo con un caso confirmado por laboratorio. Así no demoramos la implementación de las acciones de respuesta que son vitales para controlar el problema. Se debe continuar con la vigilancia rutinaria para otras enfermedades prevenibles por vacunación. Disponer de insumos para la adecuada obtención y transporte de las muestras. Si el laboratorio no cuenta con capacidad de diagnóstico por laboratorio para el evento específico, se debe remitir las muestras al laboratorio de referencia. Eso es lo que ocurre usualmente, ¿no? Para la realización de los análisis que permitan la confirmación o descarte del evento, obviamente en los tiempos apropiados y con lo definido en el programa de vigilancia. No olvidarse de la ficha epidemiológica cuando se envía la muestra respectiva. Y la recomendación a todos los países que se debe garantizar el adecuado almacenamiento, conservación y transporte de las muestras, siguiendo las recomendaciones internacionales para el transporte de sustancias infecciosas. En lo que marca la respuesta rápida, fundamental, brindar una respuesta rápida frente a los casos importados de sarampión para evitar el restablecimiento de la transmisión endémica.
Eso es lo que ha ocurrido. A través de la activación de los equipos de respuesta rápida, entrenados con este fin, e implementando protocolos nacionales de respuesta rápida. Una vez que se active el equipo de respuesta rápida, se deberá asegurar una coordinación entre el nivel nacional, departamental y local, con los canales de comunicación pertinentes, permanentes y fluidos entre todos los niveles, ¿no? Recientemente ha habido capacitaciones en diferentes lugares, desde el nivel central, departamental, a propósito de lo que estoy comentando. En situación de brote, se debe establecer el adecuado manejo intrahospitalario de casos para evitar la transmisión nosocomial, ¿no? Con un adecuado flujo de referencia de los pacientes a salas de aislamiento en cualquier nivel de atención, evitando así, de esta manera, el que entre en contacto con otros pacientes que están en otros lugares como las salas de espera, salas de hospitalización de pacientes internados por otros problemas, ¿no? Los miembros de los equipos de respuesta rápida o el personal asignado vinculado a la respuesta a brotes de sarampión y otras enfermedades prevenibles por vacunación deben estar adecuadamente capacitados. Para ello, la Organización Panamericana de la Salud desarrolló cursos virtuales y que fueron ya también realizados por el sistema de salud para transferir conocimientos actualizados en este tema. Las recomendaciones para los viajeros. Sabemos muy bien, nuestro país con los costos rebajados de lo que significa la navegación aérea, es fácil el traslado de mucha población de diferentes lugares a otros sitios por diferentes actividades, ya sea turismo, trabajo, comercio, estudio, etcétera, ¿no? Y así como en viajes internacionales. Tenemos que poner a disposición una serie de orientaciones que las autoridades de salud pueden ofrecer a los viajeros. Adicionalmente, hay una lista, una serie de consideraciones en relación con el personal de salud y las personas e instituciones que estén en contacto con viajeros antes y después del viaje. Antes del viaje, la OMS recomienda que se aconseje a todo viajero de 6 meses de edad y más que no pueda mostrar prueba de vacunación o inmunidad, que reciba la vacuna contra el sarampión. Preferiblemente la triple viral, SRP al menos. 2 semanas antes de viajar a áreas donde se ha documentado la transmisión del sarampión. Los niños que reciben la vacuna triple viral antes de cumplir el primer año deben ser revacunados según el calendario de vacunación de su país. No se recomienda la vacunación a los lactantes menores de 6 meses. Para aquellos viajeros que no estén inmunizados contra estas enfermedades, podrían estar en riesgo de contraerlas al entrar en contacto con viajeros procedentes de países donde aún circulan estos virus. La excepción a esta recomendación será para quienes no puedan vacunarse estrictamente por alguna indicación médica. Sin embargo, esas recomendaciones son muy importantes a tomarlas antes del viaje. Y durante el viaje, recomendar a los viajeros que si durante su viaje sospechan que contrajeron sarampión, que realicen lo siguiente: buscar atención inmediata de un profesional en el área de la salud, evitar el contacto cercano con otras personas por 7 días a partir del comienzo del exantema, ¿no? En todos los aeropuertos de nuestro país tenemos equipos de vigilancia epidemiológica que realizan rutinariamente estas actividades, así como la atención de la población que utiliza este medio de transporte. Permanecer en el lugar donde se hospeda, por ejemplo, es una medida muy atinada, el hotel o domicilio, registrarlo, comunicar, excepto para ir al médico donde es necesario, o según lo recomendado por el profesional de salud. Y por último, evitar viajar y visitar a lugares públicos cuando se tiene esta situación. Al regreso, si los viajeros sospechan que a su regreso contrajeron sarampión o podría ser rubiola, deben ponerse inmediatamente en contacto con sus servicios de atención médica. Y si el viajero presenta alguno de los síntomas anteriormente mencionados, se recomienda informar al médico sobre su viaje. Respecto al personal de salud,
La OMS recomienda promover la práctica de solicitar pruebas de inmunidad, vacunación contra el sarampión en el sector de atención de salud. Tendría que ser prioritario, ¿no? Puesto que estamos en primera línea exponiéndonos al riesgo y mucho más tratándose de población que no ha recibido vacuna previamente, ¿no? Ya sea personal médico, administrativo, personal de seguridad de los establecimientos de salud. Recordar, sensibilizar a los trabajadores de la salud del sector privado sobre la necesidad de notificación inmediata de cualquier caso de sarampión u otra enfermedad, ¿no? En este caso, sarampión, a fin de garantizar una respuesta oportuna por parte de las autoridades nacionales de salud pública, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Vigilancia y Respuesta. ¿Por qué? Porque debido a que los viajeros internacionales de salud continúen recordando a los médicos indagar siempre sobre la historia de viaje de algunos pacientes, ¿no? En relación a personas e instituciones que están en contacto con los viajeros antes y después del viaje, recomendar a las personas que trabajan en turismo y transporte, hotelería, aeropuerto, taxis y otros, que estén inmunizados contra el sarampión y que se realicen los arreglos normativos y operacionales necesarios para promover la vacunación. Afortunadamente tenemos esos lineamientos en los cuales ya se está estableciendo sobre todo la participación de algunos otros sectores, como es el sector educativo, donde por circulares instructivos también ellos tienen que colaborar para que podamos coordinar horarios para la inmunización de las personas o de los pequeños estudiantes también que necesiten la inmunización. Llevar a cabo campañas de educación pública para informar al público sobre los síntomas de sarampión, para que todo viajero los síntomas y busque atención médica inmediata. Esa información deberá ser distribuida en aeropuertos, puertos, estaciones de autobús, agencias de viajes, aerolíneas, etcétera, etcétera. Identificación y seguimiento de contacto de los casos confirmados de sarampión. Realizar actividades de identificación y seguimiento de los contactos identificados y presentes en un territorio, en este caso nuestro país, de acuerdo con las guías y directrices que tenemos del Ministerio de Salud. Debemos tener en cuenta las implicaciones internacionales que se puedan presentar en el seguimiento de contactos, muchas veces es difícil, y considerar los siguientes escenarios y aspectos operativos en el desarrollo de estas actividades. Y estas son: cuando un caso es identificado por las autoridades nacionales de otro estado y se solicita a las autoridades nacionales localizar los contactos o el contacto cuyo lugar de residencia más probable es ese país. Se insta a las autoridades nacionales para que utilicen todos los mecanismos de coordinación disponibles a fin de localizar a estas personas. La información disponible para esta acción podría ser limitada y los esfuerzos deben ser racionales y en base a los recursos existentes. Además, se tiene que alertar a los servicios de salud ante esa posibilidad de existencia de dichos contactos, con el fin de que estén atentos y puedan detectar casos necesarios, implementarlos, ejecutarlos, tomarlos muy en cuenta cuando se trata de la vigilancia de esta enfermedad. En la presente exposición he tratado de un poco compartir las actividades más importantes que tenemos que tomar